La árbol de la vida se menciona en diferentes partes de la Biblia, principalmente en el libro de Génesis, que es el primer libro tanto en el Antiguo Testamento como en la Biblia en su conjunto. El árbol de la vida se describe en el jardín del Edén, un lugar paradisíaco donde Dios colocó al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva. Antes de profundizar en este tema, suscríbete al canal Dios es Padre y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje. La referencia más significativa sobre el árbol de la vida se encuentra en Génesis 2,9, que dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2,9 es un versículo que describe el escenario inicial del jardín del Edén, donde Dios coloca al hombre, Adán, y a la mujer, Eva. En este contexto, el versículo destaca la presencia de dos árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La mención del árbol de la vida sugiere un simbolismo profundo asociado con la inmortalidad y la comunión continua con la divinidad. Este árbol representa la posibilidad de una vida eterna en armonía con Dios. Sin embargo, la narrativa posterior destaca la importancia de la elección y la obediencia, ya que el acceso al árbol de la vida fue restringido después de la desobediencia de Adán y Eva. Al introducir estos elementos al principio de la Biblia, el texto establece temas centrales como el libre albedrío, las consecuencias de las elecciones humanas y la relación entre la humanidad y Dios. Esta narrativa sirve como base para comprender el papel del pecado, la redención y la búsqueda de la reconciliación a lo largo de las Escrituras. Génesis 2,9, por lo tanto, ofrece no solo una descripción del paraíso inicial, sino también semillas para reflexiones más profundas sobre la naturaleza humana y el viaje espiritual. El árbol de la vida se menciona nuevamente en Génesis 3,22,24, después de que Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Génesis 3,22-24 es un pasaje que sigue la narrativa del jardín del Edén, donde Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este versículo destaca la reacción divina a la transgresión humana y las medidas tomadas por Dios para evitar que el hombre, ahora consciente del bien y del mal, también coma del árbol de la vida y viva eternamente en su estado pecaminoso. El versículo 22 revela a Dios hablando en plural, usando la frase como uno de nosotros, sugiriendo la Trinidad o la consulta divina entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Expresa la preocupación de que el hombre, al adquirir conocimiento del bien y del mal, podría llegar a ser como Dios, y por lo tanto, la decisión de impedirle alcanzar el árbol de la vida. Las medidas tomadas por Dios, expulsando a Adán y Eva del jardín del Edén y colocando querubines y una espada flamígera para proteger el camino del árbol de la vida, simbolizan la separación entre la humanidad caída y la fuente de la inmortalidad. Esto también ilustra la seriedad de sus acciones y las consecuencias inevitables del pecado. Génesis 3,22,24 sirve como un punto crucial en la narrativa bíblica, estableciendo temas como la caída de la humanidad, la necesidad de redención y el alejamiento de la presencia directa de Dios debido a la desobediencia. Estos temas resuenan a lo largo de las Escrituras, culminando en el mensaje central del Evangelio, que ofrece reconciliación y restauración a través de Jesucristo. En Apocalipsis 22,12 dice: En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22,2 presenta una visión profética del apóstol Juan, describiendo el estado final y restaurado de la creación, especialmente del nuevo cielo y la nueva tierra. El versículo menciona el árbol de la vida, que aparece inicialmente en el jardín del Edén en Génesis y se destaca nuevamente en este contexto apocalíptico. La descripción del árbol de la vida en Apocalipsis 22,2 contiene elementos simbólicos ricos. El árbol está en medio de la calle principal de la ciudad celestial, indicando centralidad y acceso universal. Produce 12 frutos, representando plenitud y abundancia.
La regularidad mensual de la fructificación sugiere una fuente continua de vida y nutrición. Además, las hojas del árbol de la vida se mencionan como teniendo propiedades curativas para las naciones. Este simbolismo sugiere no solo la restauración física, sino también la curación espiritual y la reconciliación entre las naciones. La imagen del árbol de la vida en Apocalipsis destaca la restauración completa de la comunión con Dios, simbolizando la vida eterna y la cura de todas las heridas causadas por el pecado. Apocalipsis 22,2, dentro del contexto más amplio del capítulo 22, concluye la Biblia con una visión de esperanza y restauración, mostrando cómo se cumple el plan redentor de Dios y la creación se renueva a un estado de perfección y armonía eternas. Esta imagen simbólica del árbol de la vida representa la promesa de vida eterna y la completa restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Según la narrativa del libro de Génesis en la Biblia, Dios creó el árbol de la vida y lo colocó en el jardín del Edén junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida tenía un simbolismo especial, representando la posibilidad de vida eterna para aquellos que comieran de él. Sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios tomó medidas para evitar que también comieran del árbol de la vida. La razón de esto se menciona en Génesis 3,22,24, donde Dios expresa la preocupación de que, después de adquirir el conocimiento del bien y del mal, el hombre no debería tener acceso al árbol de la vida y vivir para siempre en un estado pecaminoso. Estas medidas reflejan la justicia divina y la consecuencia del pecado, indicando que la inmortalidad en un estado de separación y desobediencia no era deseable. Así, el árbol de la vida en la narrativa bíblica sirve como un elemento simbólico que destaca la importancia de la obediencia a Dios e ilustra las consecuencias de la desobediencia. El mensaje subyacente es la necesidad de reconciliación y redención para restaurar la comunión con Dios y alcanzar la verdadera vida eterna. La Biblia habla sobre el árbol de la vida en algunos otros contextos. Proverbios 3,18, ella es árbol de vida para los que de ella toman, y bienaventurado es todo aquel que la retiene. Este versículo, encontrado en los Proverbios, asocia la sabiduría con el árbol de la vida, enfatizando los beneficios espirituales y prácticos de la sabiduría. Proverbios 11,30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En este versículo, la idea de que el fruto del justo se compara con el árbol de la vida destaca la influencia positiva de la justicia y la sabiduría en la vida de las personas. Proverbios 13,12, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Este versículo asocia la realización de los deseos con el árbol de la vida, transmitiendo la idea de que alcanzar esperanzas y deseos trae vida y alegría. Estas referencias en los Proverbios no se refieren directamente al árbol de la vida del jardín del Edén, pero utilizan el término de manera simbólica para transmitir principios espirituales y éticos. Enfatizan la conexión entre la sabiduría, la justicia y la realización de esperanzas con la imagen simbólica del árbol de la vida. Proverbios 13,12 es un versículo que destaca la importancia del cumplimiento de deseos y esperanzas en la vida humana. Afirma que la esperanza demorada enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. La angustia de la esperanza demorada describe la condición de un corazón que anhela algo, pero la realización de ese deseo se pospone constantemente. La demora en la satisfacción de las esperanzas puede generar desánimo, desesperación e incluso afectar la salud emocional, llevando al corazón a una condición enferma. El deseo satisfecho como fuente de vida. La segunda parte del versículo presenta un contraste notable. Cuando el deseo se satisface finalmente, se compara con un árbol de vida. Esta expresión simbólica evoca la imagen positiva y abundante del árbol de la vida, sugiriendo que la realización de deseos y esperanzas es vital para la alegría y la vitalidad de la vida. El versículo resalta la importancia del contentamiento y la realización de deseos para mantener una salud emocional robusta. Sugiere que la búsqueda constante de algo deseado, sin alcanzar la satisfacción, puede tener efectos negativos en la persona. Además de la interpretación literal, muchos lectores ven una dimensión espiritual en este versículo. El deseo satisfecho como árbol de vida puede interpretarse como la realización de las promesas de Dios, que traen plenitud espiritual y alegría al corazón.
En resumen, Proverbios 13,12 destaca la importancia del cumplimiento de deseos y esperanzas para promover una vida emocionalmente saludable. Anima a la búsqueda de la realización personal y valora la satisfacción como un aspecto vital para el bienestar del corazón humano. Algunas curiosidades sobre el árbol de la vida. La idea de un árbol de la vida se encuentra en diversas tradiciones, como la mitología nórdica, la mitología persa y en varias culturas africanas e indígenas. El árbol de la vida frecuentemente simboliza la conexión entre todos los seres vivos, representando la interconectividad de la vida, sus raíces en la tierra, el tronco que sustenta la vida y sus ramas que se extienden hacia el cielo. En la antigua religión egipcia, existía el árbol de la vida o el árbol isídico asociado a la diosa Isis. Se consideraba un árbol mágico que contenía el conocimiento del bien y del mal. En la mitología celta, el árbol de la vida estaba simbolizado por el Crann Bathar, que representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Cada parte del árbol tenía un significado específico. El término árbol de la vida también se utiliza en biología molecular para representar la relación evolutiva entre todas las especies en la Tierra. Esta representación es un diagrama ramificado que muestra la ascendencia. En la tradición cabalística del judaísmo, el árbol de la vida es una representación de Dios, el universo y la humanidad. Consiste en 10 sepirot, que son esferas que representan diferentes aspectos de la divinidad. El árbol de la vida es el título de una película dirigida por Terrence Malick, lanzada en 2011. La película explora cuestiones existenciales y espirituales, utilizando la metáfora del árbol de la vida como un elemento central. La imagen del árbol de la vida se utiliza a menudo en tatuajes y arte, a menudo personalizada para reflejar creencias personales o espirituales. Se ve como un símbolo de crecimiento, fuerza y conexión con algo más grande. Estas curiosidades destacan cómo el árbol de la vida es un símbolo rico y versátil que trasciende las fronteras culturales y las esferas del conocimiento. Inscríbete en el canal Dios es Padre, comparte este mensaje con quienes amas. Dale like. Comenta si realmente Dios ha hablado contigo. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Que Dios te bendiga.